La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador reaccionó al mensaje del presidente de la República, Lenín Moreno, e indicó que el llamado a la paz y al diálogo del mandatario es a conveniencia de su versión insostenible. La organización indígena también señaló que el Estado debe asumir su responsabilidad por el uso excesivo de la fuerza contra miles de personas, por los fallecidos, detenidos, perseguidos y criminalizados durante los 11 días de paro nacional que ocurrieron en el mes de octubre del año anterior. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Esto aparentemente tiene su raíz en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que si bien no es vinculante para los estados, tiene un peso moral internacional importante. De este informe han sacado esta conclusión los dirigentes de la CONAIE para ahora plantear un eventual demanda al Estado ecuatoriano por presunto uso excesivo de la fuerza durante las protestas de octubre. Está ahora mismo con nosotros el doctor Stalin Raza. Él es abogado constitucionalista, a quien le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios. Doctor Raza, muy buenas tardes. Buenas noches, María del Carmen, buenas noches, Freddy, y a quienes nos escuchan, un saludo. ¿Cómo interpreta usted esta decisión, este anuncio de la CONAIE, al menos, si es que todavía no han tomado cartas en el asunto? Bueno, hay procesos judiciales que están pendientes de resolverse en el Ecuador todavía, donde tienen que ser procesados y tiene que ser investigada la conducta de los agentes policiales en aquellos casos donde pudo haber existido uso de la fuerza excesivo. Pero también hay procesos judiciales en el Ecuador abiertos en contra de gente de la CONAIE y de gente que participó en el paro y de gente que participó en la toma de y destrucción de la Contraloría y de gente que participó en los desmanes y en las agresiones a periodistas. Y entonces en el Ecuador tiene que haber un procesamiento interno primero de todas estas cosas para llegar a establecer cuál fue la verdad jurídica de este tema. Después de agotadas estas instancias, tanto quienes se consideren perjudicados porque no se han establecido sanciones en contra de quienes agredieron a periodistas, quemaron la Contraloría, caotizaron a la ciudad de Quito, caotizaron al país, privaron las fuentes de agua a las ciudades, apedrearon ambulancias, y también de quienes fueron víctimas o dicen haber sido víctimas de excesos policiales, podrán acudir a instancias internacionales, porque el sistema interamericano de derechos humanos y todos los sistemas de derechos humanos que son supranacionales son subsidiarios. Esto quiere decir que tienen que primero agotarse las instancias internas y solamente después, cuando los estados han sido incapaces de procesar internamente sus conflictos, se puede acudir a estas instancias internacionales. Por eso, no deja de llamar la atención el contenido de este informe, que no respeta mucho ese contenido, ese principio de subsidiariedad que tiene la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿de qué forma obtener una evaluación objetiva cuando se presentan en las protestas este tipo de violaciones a los derechos de otros que también se vieron violentados justamente por quienes formaban parte de esas manifestaciones, infiltrados o no? En ese caso, entonces, ¿cuáles son los derechos que priman? No, por eso es que el informe de la Comisión Interamericana es un informe sesgado. Pero este sesgo no debería sorprendernos, porque resulta que la Comisión Interamericana de un tiempo a esta parte se ha convertido en una agencia de las agendas, valga la redundancia, de las agendas activistas de ciertos grupos de presión. En eso se ha convertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también hay que entender que existe una reacción de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Ecuador, que tanto denostó en el gobierno de las autoridades que ahora acuden curiosamente y paradójicamente a la propia comisión. Existe una reacción porque se conoce que el Estado ecuatoriano ha sido tradicionalmente, por lo menos dentro de los últimos 10 años pasados, renuente a las decisiones del propio sistema interamericano. Esto aparte de que existe esta agenda política. Pero una reacción a las acciones, doctor, una reacción a las acciones de otro gobierno en todo caso. No, porque para la Comisión Interamericana el Ecuador es un Estado que tiene que responder de independientemente del gobierno que se encuentre de turno. Por supuesto que sí. Y si ahora la comisión ve la posibilidad de que el gobierno del Estado ecuatoriano le abre la ocasión de aceptar este tipo de informes y le abre la ocasión, además
de no proporcionarle adecuadamente la información, porque es otro tema, ¿no? Uno de los temas es el informe de la comisión, que es un informe sesgado por esta característica de la comisión, de ser una agencia activista. Luego tenemos que en la Corte Interamericana, en cambio, no hay una agencia activista, pero sí hay una sucursal de los gobiernos progresistas que dejaron nombrando los jueces de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, el panorama internacional para los estados que no tengan sintonía con esas dinámicas ideológicas y políticas, pues es problemático. Entonces, lo lógico es que los estados que se van a ver afectados por eso tengan una capacidad de reacción. Y ahí es donde el Estado ecuatoriano también ha sido absolutamente pusilánime. No ha habido gestión de las relaciones internacionales para informar bien a la Comisión Interamericana, al sistema interamericano, de qué es lo que verdaderamente ha ocurrido con algunos casos. Porque fíjense ustedes que el informe de la Comisión Interamericana sobre lo del paro de octubre no es el único, es una secuencia de informes de las que ya viene siendo, en las que ya viene siendo señalado el Ecuador. El caso de los señores Pavón y Hernández y González, el caso del señor Glass, ¿sí? Y ahora el caso de las protestas de octubre. Le deben dar un mensaje al gobierno ecuatoriano de que algo está fallando en su sistema de comunicaciones externo, informático y diplomático, y además jurisdiccional, para hacerles llegar al sistema interamericano y para hacer la gestión diplomática suficiente para que llegue la información y llegue bien. Porque además existe una contradicción, y esto yo lo quiero denunciar, existe una contradicción y una falta de diálogo entre las instituciones. Para responder a los organismos internacionales, las instituciones del Ecuador tienen que dialogar. La Procuraduría, la Fiscalía, la Administración de Justicia y la Cancillería tienen que actuar en conjunto. Y esto evidentemente es lo que no está ocurriendo. Ahora, de lo que conocemos, doctor Raza, el borrador del informe de la CIDH se hizo público a través de un comunicado hacia finales del año pasado. El 7 de enero, el canciller envió una respuesta a ese borrador detallando la posición del Estado ecuatoriano, y luego el día 14 de enero se publicó el informe definitivo de la CIDH, en el que aparentemente no se recogieron las observaciones del Estado ecuatoriano, y ahora nuevamente las autoridades de nuestro país están analizando una respuesta que aún no se conoce. Porque no alcanza, Freddy, con mandar documentitos, comunicados por escrito. Aparte de los comunicados por escrito y las respuestas, hay que hacer gestión diplomática. Allá, para eso hay oficina, embajada del Ecuador en Washington. Para eso hay delegación, oficina de la Cancillería que tiene relación con la OEA en Washington. Para eso hay una oficina, una sección que se encarga específicamente de las medidas cautelares y de la relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Oficinas exclusivas para atender esos temas. Por supuesto que sí. Y de eso tiene que responder la Cancillería. Y si a la Cancillería, la Procuraduría no le deja trabajar, porque la Procuraduría también tiene un trabajo de defensa externa del Estado que parecería ser que está haciendo cortocircuito y que se está chocando entre las gestiones de Cancillería y de Procuraduría, pues entonces deberían tener la intercomunicación y el diálogo suficiente. Y si esto no alcanza, Freddy, el presidente de la República, que se desgañita en el mensaje a la nación para que lo oigamos aquí adentro, lo que debería hacer es tratar de que su embajador en la OEA, y si no es su embajador, el canciller, y si no es el canciller, él en la OEA pongan el punto sobre la I que corresponde y hacer las aclaraciones del caso. Por los resultados obtenidos, ¿usted sospecha que no están coordinando los funcionarios de Procuraduría con Cancillería, o sabe que esto ocurre efectivamente? Sí, es que es evidente. O sea, existe ese frente externo en donde hay la defensa jurídica del Estado afuera. ¿Quién se encarga de eso? Se encarga la Procuraduría. Y de las relaciones internacionales se encarga la Cancillería. Y parece que entre los dos no dialogan. Y parece que entre los dos no se entienden porque los mensajes no llegan. Porque no alcanza, una vez más, con enviar simples comunicaciones. Hay que hacer gestión diplomática. Tienen que ir a hablar los diplomáticos, para eso existen. ¿El Estado puede justificar las actuaciones de la fuerza pública entre las recomendaciones que hace justamente la CIDH? Está el llamado al derecho a la protesta, lo cual está bien. Todos los ciudadanos tienen el derecho a pronunciarse cuando están en contra de las medidas que son tomadas por el gobierno y ven sus derechos afectados, pero siempre y cuando se mantenga el orden. Ahora, se critica cómo actuó la fuerza pública
pública frente a los manifestantes. Sin embargo, el Estado también tiene la obligación de brindar orden y seguridad a los demás ciudadanos. ¿Hasta qué punto entonces se puede justificar de cierta forma estos actos aislados que está tomando en cuenta la CIDH? Lo que pasa es que la CIDH y algunos otros organismos de derechos humanos internacionales tienen un prejuicio y tienen una concepción que es bastante anticuada todavía de lo que significa la promoción y la defensa de los derechos humanos. Porque parten de la premisa de que los derechos humanos significa establecer barreras de contención frente a la posible agresión del Estado. Contra los ciudadanos. Siempre miran al Estado como agresor. Y lo que no entienden es que en las dinámicas como las que se vivieron aquí en octubre y otras dinámicas que están produciéndose en las latitudes del mundo, ya no es verdad, no es tan cierto que el Estado ostenta el poder absoluto y atropella el poder o mejor dicho, atropella la autonomía de los individuos. Lo que existe también en el mundo es que hay grupos organizados, hay delincuencia organizada, guerrilla urbana, hay guerrilla, hay sedición, y que estos grupos tienen la capacidad también de someter al Estado, es decir, de caotizar y someter a sus ciudadanos y de agredir a los ciudadanos. Y ahí es donde no están mirando del otro lado qué es lo que tiene que pasar. Esto se ve clarísimo cuando ustedes leen el informe. Se nota ese sesgo. El Estado es el que tiene la responsabilidad de proteger los derechos humanos y el Estado es el agresor de los derechos humanos. Pero de las otras cosas, a pesar de que relatan los hechos de violencia, a pesar de que condenan la agresión a los periodistas, no está dentro de las recomendaciones. Condenan a la agresión a los periodistas, a la final no acaban estableciendo sanciones o estableciendo recomendaciones u observaciones y críticas en contra de los grupos organizados que efectivamente tuvieron la posibilidad de ponerle de rodillas al Estado. O sea, este país se paralizó. Aquí hubo gente que murió. Hubieron ciudadanos agredidos. Usted, Freddy Paredes, fue agredido. Eso lo vieron las cámaras a nivel mundial. Teleamazonas fue incendiado. Entonces no puede entenderse uno, no puede comprender que esos grupos organizados que además tenían estrategia, tenían financiamiento, tenían disciplina, tenían entrenamiento militar o paramilitar, entonces son simples ciudadanos a los que el Estado les ha atropellado y les ha agredido. Pero ¿cómo esperan entonces estos organismos internacionales de derechos humanos que el Estado pueda controlar este tipo de manifestaciones que conllevan ya violencia? Es decir, ¿de qué forma? Se dijo que se abusó también de que se usó el uso indiscriminado de gases lacrimógenos, el uso excesivo de fuerza, etcétera. ¿De qué forma entonces se puede controlar esto? Precisamente los estados que son los que van a recibir estas observaciones de la Comisión Interamericana, después quizás las sentencias de la Corte Interamericana, son los que deberían empezar a entender que tienen que ir al seno de la OEA y plantear que la filosofía, la doctrina de la defensa de derechos humanos tiene que considerar que no se puede seguir entendiendo esta defensa de derechos humanos en un sentido liberal estricto como barreras de protección de los individuos en contra del Estado, porque no es así. Existen individuos que tienen grupos organizados que tienen capacidad de someter también a los Estados. Son nuevos poderes. Un autor italiano que se llama Luigi Ferrajoli habla de los poderes salvajes. Los poderes salvajes que significan el crimen organizado, que significan también, por supuesto, los grandes poderes económicos. Y él dice, todos esos poderes son capaces de violar derechos humanos, no solo los estados. Y aquí pasó eso. El Estado tuvo que confrontarse con un poder que estuvo organizado, que tuvo capacidad de movilización, de reacción militar y que tuvo la capacidad de derrocar al gobierno y que en los hechos puso de rodillas al Estado y demostró las deficiencias del Estado, de sus sistemas de seguridad, de sus sistemas de inteligencia, de sus capacidades de control y, por supuesto, de la indefensión en la que se dejó a la gente que estábamos en el medio. El tema es que esto no es nuevo. Hace 50 años hay una guerrilla que recientemente se disolvió en el vecino país de Colombia, que hace parte de los ejemplos que usted pone, que no solamente el Estado tiene el monopolio de la fuerza, sino que hay crimen organizado. Esto va a suponer entonces una revisión de los paradigmas del sistema interamericano, eso por un lado. Y por otro lado, ¿será que ahora el Ecuador y algunos otros estados estamos siendo víctimas de una cooptación ideológica del sistema interamericano, doctor? Sí, es lo que yo vengo a sostener y lo he dicho desde el principio. Me parece que la Comisión Interamericana es una agencia de activismos de toda índole, ¿sí?
que logran consensos internos ahí y que incluso le quieren guiar a los estados en cuáles deben ser las políticas económicas que deben implementar. Fíjense ustedes que la primera parte del informe al que estamos haciendo referencia habla de una serie de instrumentos internacionales que se están desarrollando. Por suerte, todavía no con carácter vinculante, a manera de lo que se conoce en el derecho internacional de los derechos humanos. Pero como eso no le corresponde a la CIDH. O sea, derecho declarativo, digamos, expresiones declarativas que tienen que ver con que los estados deben abstenerse en el momento de tomar sus políticas económicas de vulnerar los derechos de los grupos más desfavorecidos. Pero que tienen que incorporar decisiones. Y está bien, eso tiene que hacerlo la política interna de los estados. ¿Hasta qué punto pueden intervenir estos organismos en las decisiones económicas de los estados? Absolutamente, esto es lo ilegítimo, esto es lo arbitrario, esto es lo peligroso, pero eso es lo que dice el informe. El informe le conmina al Estado a que cuando tome políticas económicas incorporen las decisiones a los grupos desfavorecidos. Es más, el informe habla del proyecto alternativo de plan económico que presentó la CONAIE. Por favor, eso significa ya interferir en decisiones económicas de política económica interna del Estado. O sea, hay una delgada línea. Yo no soy de aquellos que se rasgan las vestiduras por este concepto de soberanía absoluta. No. Ahí la soberanía es funcional, es limitada, es en función de los derechos humanos, por supuesto que sí, pero hay una delgada línea que no se puede traspasar. Las decisiones democráticas, las decisiones tomadas por los gobiernos elegidos democráticamente tienen que ser respetadas. No pueden ser objeto de observaciones de agencias internacionales de activismos políticos. Este es el punto de vista del doctor Stalin Raza, abogado constitucionalista, dándonos criterios alrededor de este informe de la CIDH sobre las protestas de octubre que afectaron a nuestro país y lo que ha dado pie para que ahora la CONAIE anuncie una eventual demanda en contra del Estado ecuatoriano por presunto uso excesivo de la fuerza. Doctor Raza, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo Live por fmmundo.com y en todas nuestras plataformas digitales. Inicio del espacio publicitario. Finalmente llega al Ecuador Daniel Habib, la personalidad más influyente de las nuevas generaciones. Daniel Habib, Inquebrantables 2020. Inquebrantables 13 de febrero en Quito. Ingresa a Ticket Show. Nos vemos ahí en Quórum, Paseo San Francisco. Que Dios me les bendiga. Su auténtica palabra ha cambiado la vida de miles de personas. Míralo y escúchalo en vivo. Quito, 13 de febrero, 20 horas. Quórum, Paseo San Francisco. Adquiere ya tus entradas en www.ticketshow.com.es. Mall El Jardín, Quórum y El Recreo. 10 meses sin intereses con tarjetas Produbanco. Daniel Habib, Inquebrantables 2020. Te lo trae Top Shows. El Aeropuerto Internacional de Quito es la principal puerta de entrada al Ecuador, gracias a la implementación sostenida de una estrategia de desarrollo de rutas gestionada por Quipo. El aeropuerto ha permitido un importante aumento de conectividad para la ciudad y el país, al ofrecer operaciones eficientes con una lista creciente de aerolíneas, alcanzando más destinos en el continente y el mundo. Corporación Quipo, conectamos con calidad desde el centro del mundo. Bienvenida. ¿Tarjeta Supermaxi? Tengo mi tarjeta Mastercard Produbanco. Perfecto. Ahora su tarjeta Mastercard Produbanco tiene precio de afiliado y le da los mismos beneficios que la tarjeta Supermaxi. ¡Ah, qué bien! Gracias, más beneficios. Ahora, con tu tarjeta Mastercard de Produbanco, recibes precio de afiliado en Supermaxi, Megamaxi, Su Casa, Juguetón y Bebemundo. Y beneficios en más de 800 establecimientos afiliados de la cadena de beneficios a nivel nacional. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco. Grupo Promérica. Líder en noticias y programas informativos. Fin del espacio publicitario.